exclusiva en Así Amaneció. Ayer me encontré con nuestro siguiente invitado y le dije, estoy harto de un tema legal. Y me decía, ¿cuál? Las acciones de protección. Que últimamente las usan en Manabí, las usan en Santa Elena, en Olón, en Montañita, en Yaguache, aquí, allá, en todos lados. Y al final del día son una obstrucción. Y él me decía, hermano, se han usado toda la vida, con diferentes nombres. Yo apoyo que se usen. Lo malo es que se usan mal. Para hablar del tema, hemos invitado el día de hoy a mi amigo, el abogado Andrés Icaza. Él es consultor en propiedad intelectual y derecho de competencia, experto en temas regulatorios, catedrático e investigación. Abogado Icaza, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Y en efecto, ayer cuando nos topábamos y tú me comentaste sobre las acciones constitucionales, como las llaman, son acciones de garantías jurisdiccionales. Ya, en efecto, estas garantías jurisdiccionales, estas acciones en las cuales se busca precautelar el derecho constitucional de todas las ciudadanos, ya necesitan existir. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en exceso muchas veces, ya el Estado violenta los derechos de los ciudadanos. O no solamente el Estado, también instituciones o diferentes otras empresas violan el derecho de los ciudadanos, y lo que se busca realizar es que exista un mecanismo mediante el que un ciudadano pueda hacer valer su derecho constitucional. Entonces, tanto así como en ocultar información, tenemos las acciones de acceso a la información pública o al acceso a la información privada en el caso de la habeas data. También tenemos en el caso, por ejemplo, de una violación de una sentencia en el ámbito del derecho, tenemos las acciones extraordinarias de protección y la acción de protección en el caso de la violación de cualquier derecho constitucional, y todas ellas mantienen también las medidas cautelares. Okay. Ahora bien, a donde yo voy es echa la política, echa la trampa, porque lo que hemos visto en los últimos años a veces son aberraciones de la justicia. Cuando un juez acepta esta acción de protección, jalada de los pelos. Bueno, no te lo niego, ha existido un abuso del uso de las acciones de garantías jurisdiccionales en muchas ocasiones, pero eso no es culpa de la acción en sí, no es culpa de la herramienta jurídica que se tiene para precautelar los derechos constitucionales, sino que es responsabilidad de, primero, los abogados que la utilizan y de los jueces que las conceden en una forma indiscriminada. Es por esto que la Corte ya también se ha pronunciado en cuáles son los casos en los que específicamente se puede dar. Y claramente se establece que solamente en los casos en los cuales no exista otra vía para poderse solucionar ese derecho, ¿no? Y los jueces sí las niegan en muchas ocasiones. Ya niegan las acciones de protección, niegan los habeas data, los habeas corpus, porque existen otras vías para poder acceder a ese resarcimiento de esa violación del derecho. Ya, sin embargo, hay muchas ocasiones también en las cuales se ha abusado y se han concedido de forma indiscriminada. Okay. Ahora bien, ese es el problema. Para que no existan tantas, también es responsabilidad del Estado, que sea un Estado que vele también por los derechos constitucionales de los ciudadanos. O sea, por ejemplo, miren lo que acaba de suceder con el tema de la vicepresidenta. Ya, o sea, eso es claramente una violación constitucional. Entonces, hay varios aspectos, varias figuras en donde el Estado debe de precautelar, principalmente por el cumplimiento de la Constitución, ya, para evitar justamente las acciones de protección de forma indiscriminada muchas veces. Ahora vemos, por ejemplo, los habeas corpus,
se han presentado justamente porque existen todas las matanzas que ha existido en las cárceles del país. Entonces, si no existe una garantía mínima de la vida de los ciudadanos, porque pese a que están en prisión, pese a que son PPL, pese a que han violentado diversas normas, ya es necesario que también se precautele la vida de las personas. Entonces, para eso necesitamos un sistema de justicia, un sistema de penitenciario que cumpla con las condiciones que establecen las normas y leyes y la Constitución sobre todo. A ver, Andrés, Andrés, pero ¿cómo solucionamos el tema? Porque, a ver, el Estado está hecho por personas y cometemos errores los seres humanos, pero debería haber alguna manera de poder controlar estos abusos. ¿Cuál crees tú que debería ser? O sea, lo primero yo creo que es que el Estado debe funcionar como debe de ser, o sea, no debe de incumplir. O sea, si el Estado es el primero que incumple, obviamente va a encontrarse cargada la justicia por acciones de protección. Entonces, si el Estado cumple y funciona como debe funcionar, no va a tener las acciones de garantías jurisdiccionales en abuso como las han tenido hoy en día. ¿Ya? Entonces, es un círculo vicioso que es necesario romper. ¿Y por dónde lo vamos a romper? Por la parte principal, que es el Estado, que es el que hace o incumple los derechos constitucionales de las personas. Ok, ese es el primer forma de solucionarlo. ¿Hay otra opción? Bueno, la otra opción es regular más las acciones de garantías jurisdiccionales, ya, pero no eliminarlas. O sea, el hecho de que existan abusos del uso o un supuesto abuso del uso de las acciones jurisdiccionales, ya responde a la acción que realiza el Estado o a la inacción que realiza el Estado. Entonces, es necesario evaluar eso. Sería interesantísimo que la academia realice algún tipo de estudio. Ha habido varias tesis de estudiantes que han sido presentadas en los últimos años justamente revisando esto. Entonces, sería muy interesante poder realizar un estudio a mayor profundidad por parte del mismo Consejo de la Judicatura, analizar por qué se dan en tanta desmedida estas acciones de garantías jurisdiccionales, si es culpa de las personas que las están solicitando o es responsabilidad absoluta del Estado. Ok, y lo último, el tema de que, por ejemplo, el caso sea en Guayas y se lo presenta en Manabí la acción de protección, ¿eso no debería estar regulado también? Bueno, eso ya está regulado. Hay una resolución de la Corte en donde establece cómo debe ser presentada y dónde deben ser presentadas las acciones de garantía jurisdiccional. Es decir, que ya no la presento a medianoche en un juzgado en Montañita. O sea, dependiendo, si es en Montañita sí, ¿no? Pero si es fuera de esa jurisdicción, no podrían hacerlo. Ok. Abogado, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. La próxima vez lo espero en cabina. Sí, Guillermo, lo que pasa es que en la mañana, sin luz, sin todos los recursos que tenemos, es un poco complicado llegar tan temprano por el hecho de que tengo mis obligaciones también de padre. Bueno, pero hablemoslo con tiempo para que se organice, abogado. Encantado, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Era el abogado Andrés Icaza hablando sobre un tema que él lo ve por el lado del Estado, yo lo veo también por el lado del colegiado de los abogados, por la Corte. Yo crearía una especie de juzgados especiales para ese tipo de jueces constitucionales, para ese tipo de acciones, pero bueno, yo no soy abogado, él sabe más que yo, es mi humilde opinión. Andrés Icaza, el abogado, hablando aquí sobre este tema que hemos visto cosas. Ya con esto puedo decir que he visto vacas volando con las acciones de protección.